Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿qué pasaría si encontraras en un solo lugar todas las herramientas que necesitas para convertirte en un super emprendedor? ¿Qué pasaría si cada semana tuvieras información clave que te ayude a diseñar a conciencia una vida y carrera genial? ¿Cómo te sentirías si formaras parte de una comunidad de emprendedores que no para de crecer? Hace 8 años hubieras tenido que imaginar ese lugar, pero ahora no hace falta porque ya existe y es exactamente donde estás ahora. Aquí, en el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salón, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 400. Hace 400 semanas que compartimos herramientas para super emprendedores y para celebrarlo en este episodio especial vamos a responder preguntas de la comunidad sobre la historia que venimos construyendo con Super Hábitos y las experiencias que ganamos como emprendedores durante todos estos años. Para acompañarme, obviamente no pueden no estar Lu, bienvenida Lu. Gracias Santi, ¿cómo estás? Y también Mati, bienvenido Mati. Muchas gracias, Santi. Y creo que estoy nervioso. Estoy como... No sé cuáles son las preguntas porque Lu son preguntas misteriosas que Lu tiene y va a sortear ahora a medida que avanzamos. Y también de alguna forma, claramente no es una graduación, pero es como una especie de final de un trimestre, comienzo de otro en la universidad, una cosa por el estilo. Así que estoy contento pero nervioso. Yo estoy entretenido. Creo que estos episodios más abiertos y sorpresivos siempre me sacan algo de mí que me hace recordar a las viejas épocas del podcast donde pasamos 10 minutos antes de empezar a decir nada útil. Bueno, antes de seguir y empezar, quiero recordarles que pueden ayudarnos a llegar a más personas. Si llegado a estos 400 episodios hemos logrado darte algo que realmente valga la pena en tu vida, que valga más de 30 segundos de tu tiempo, entonces puedes devolvernos esos 30 segundos de tu tiempo, o mucho menos quizás, yendo a Spotify, buscando el show de Super Hábitos en iPhone o Android, es indiferente, y ahí vas a encontrar unas estrellitas. Puedes poner las cantidad de estrellitas que piensas que ameriten esos 30 segundos o menos que te hemos dado en algún momento. Bueno, vamos a empezar y lo que vamos a hacer, y esto es una de las partes divertidas del episodio de hoy, por sugerencia de ustedes, decidimos responder preguntas en el episodio de hoy, pero vamos a sortearlas, es decir, nosotros no sabemos cuáles van a salir. Lu tiene un bowl, a ver si la cámara le enfoca a Lu. Ahí está, perfecto. Acá tengo el bowl misterioso que tiene papelitos. No me acuerdo, tengo un problema con la memoria, evidentemente, porque pasé las preguntas a papelitos, los puse acá ayer y no me acuerdo qué preguntas hay. Así que va a ser, y no sé cuál va a salir. No sé si vamos a llegar a responder todas, así que va a ser un tono de sorpresa para los tres. Bien, así que vamos a tener una serie de preguntas sorpresas, vamos a ir una por una, vamos a responder todas las que podamos dentro del tiempo que tenemos para el podcast. Así que si quieren, chicos, podemos empezar directamente con estas preguntas divertidas. Vamos. ¿Tenemos efecto de sonido o no? No sé si tenemos. No, creo que no. Puedes usar un efecto de sonido que no tenga nada que ver con que está Lu por... Ahí está. Esto es para después de la respuesta que demos. Claro, vamos a empezar con la pregunta 1 y ahí tenemos el... Bueno, ¿Pero se escuchó o no se escuchó? Yo lo escuché. Ah, sí, ok, perfecto. Bueno, ahí saqué una. Pregunta número 1. Dice, ¿qué miedo tenían cuando arrancaron el podcast? Ah, qué buena pregunta. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quieren que arranque yo? Nos teletransportemos a ese momento. No sé si teníamos un miedo relacionado al podcast en sí. Creo que nosotros cuando empezamos Super Hábitos, lo que hacíamos, para muchos de ustedes que no nos conocen de esa época, escribíamos mucho. De hecho, algo que tenemos en común los tres es que siempre fuimos de disfrutar mucho de escribir. Lu particularmente tenía esta cuestión de quiero ser escritora eventualmente, creo que has hablado de eso en algunas entrevistas. Mati escribía mucho y yo también escribía bastante, es decir, siempre los tres fuimos de escribir. Entonces, empezamos Super Hábitos con un blog donde lo que teníamos era 100% artículo, y de repente, no me acuerdo en qué circunstancias salió la conversación, pero dijimos, bueno, podemos irnos a otros tipos de medios y tuvimos el podcast. No sé si era un temor, pero definitivamente no me era claro que iba a ser algo que iba a prosperar con el tiempo. Sí, fue una sugerencia. Nosotros escuchábamos podcasts, teníamos un par de podcasts que escuchábamos de Estados Unidos. En América Latina en ese momento
no había podcast prácticamente. Pero nosotros teníamos un par de podcasts que habíamos escuchado, sabíamos que el formato existía y nos pasó en esa época teníamos encuentros mensuales en la ciudad de Salta, encuentros presenciales, y en uno de esos encuentros alguien dijo como, es que ustedes escriben artículos y a mí no me gusta tanto leer. Y nos surgió la idea de, bueno, ¿qué pasa si tuvieses un formato paralelo? Es decir, además de escribir, tuvieses un formato que las personas pudiesen escuchar mientras hacen cosas en su día a día. Habíamos escuchado el podcast, Santi, los tres habíamos hecho por motivos diferentes, en momentos diferentes de nuestra vida, cursos de locución, entonces el formato sonaba divertido, interesante, Santi conocía cómo resolver la parte técnica y dijimos, bueno, probemos. Y empezó. Pero sí, yo creo que en ese momento temores específicos no teníamos tantos, porque si el podcast no funcionaba, probablemente íbamos a volver a solo artículos. Sí creo que los tres sufrimos mucho de escucharnos. Bueno, yo creo que por ahí, como lo empezamos en modo muy experimental, creo que no teníamos como ese miedo, ni siquiera teníamos noción. De hecho, en esa época, si escuchan, en algunos podcasts creo que lo mencionamos, como esta sensación que teníamos de que incluso cuando ya nos escuchaba mucha gente, en realidad sentíamos que en realidad no nos escuchaba nadie. Entonces, como que nos tomó mucho tiempo darnos cuenta o dimensionar el hecho de que había personas reales del otro lado escuchándonos a diario y que eran cada vez más, ¿no? Entonces, creo que el tono ese experimental que le dimos al comienzo nos relajó un poco con el tema de los miedos o de miedo a que no funcione, miedo a que fracase, porque realmente nos lo tomamos de esa manera, como un juego, como algo a probar, experimentar y ver qué salía. Entonces, creo que nos liberó. A mí sí me pasaba y me sigue pasando a nivel personal, que me da, no sé si miedo es muy fuerte la palabra miedo, pero creo que va por ahí, como miedo a meter la pata, como a decir algo que no esté bueno, a arruinar el episodio, o a no tener nada para decir que sea útil y que aporte valor. Como que ese miedito, esos nervios, 400 episodios después los sigo teniendo. Sí. Y al comienzo lo tenía mucho más. Ahora yo siento que es como que si uno ve los episodios del comienzo y los de ahora, obviamente hemos evolucionado un montón. Estamos mucho más... De hecho, no sé, al comienzo nos pasaba un montón que era una lucha constante el apuntarle bien al micrófono o el usar retorno, o sea, cosas como muy de la práctica que no las teníamos. Y ahora estamos mucho más cómodos con eso. Pero a mí a nivel personal sí siempre tengo como ese miedito de que el aporte como que traigo no sea tan bueno y escucharnos obviamente, ¿no? Es súper incómodo escucharse después. Bueno, sumo dos detalles que para mí son muy graciosos. Me pasó hace poco, porque me hicieron una entrevista y en la entrevista me dijeron, ustedes tienen 700 reseñas en Spotify, muy pocos podcasts tienen tantas reseñas y con ese puntaje. Y de repente, claro, todavía para mí es gracioso cuando uno ve los rankings de podcast. De repente, el otro día veía un ranking, no sé, estaba Pergolini y nosotros estábamos 5 lugares arriba. Y es raro. Esta es la gente que nosotros veíamos en televisión. O casi todos los podcasts, cuando uno entra a ver, son de negocios o de empresas grandes de comunicación. Y yo sigo sintiendo esto de, somos tres personas muy comunes grabando en su muy común casa. Pero en realidad, con el tiempo te empezás a dar cuenta de que hay algunas ideas o algunas cosas que a nosotros nos cambiaron la vida y que en realidad había muchas más personas que buscan lo mismo. Entonces de repente empezás a sentirte en grupo. Y algo que últimamente me pasa un montón es de ir a lugares y encontrarme con personas que escuchan el podcast. El otro día nos pasó con Lude que estábamos tomando un café y pasaron 2 personas y se dieron vuelta como media cuadra mirándonos y van hablando entre sí como... y nos señalaban. Un domingo a las 8 de la mañana. Fue muy raro. Fue muy raro. Dicho lo cual, si nos ven, pueden saludarnos. No hace falta que nos así señalen. Nos quedamos con la intriga de si es por el podcast o es otra cosa. O nos vieron algo raro en la cara. Claro. Pero últimamente me pasó mucho que muchas personas se acercan y creo que ahora lo miro hacia atrás y pienso, bueno, estuvo bueno romper con ese miedito a qué pasa si no hablo perfecto en el micrófono, qué pasa si mi idea no es tan genial como yo pienso, porque de a poco encontramos que en realidad había muchísimas más personas de las que nosotros pensamos que estaban en la misma búsqueda que nosotros y empezar a compartir las herramientas y ayudarnos. No, es muy loco. Una experiencia graciosa que me pasó a mí fue que apenas nos mudamos, estaba en una fiesta, sería un concierto, si quieres ponerlo, medio un festival de música electrónica, si se quiere. Con mucha gente, claro. Con muchísima gente y se me acercó alguien que no me acuerdo, no, creo que era Ignacio, a contarme que estaba haciendo su planificación anual. Pero yo estaba bailando, estaba ahí con mi esposa y mi cuñado. Fue muy gracioso. Creo que podemos ir a la siguiente pregunta. Sí, vamos.
Bien, sonido de preguntas, Santi. No es ese, era otro. Siguiente pregunta. ¿Tienen hábitos pendientes de lograr? Y va con otra de la mano que dice cómo saber cuándo ya es suficiente. Hábitos pendientes de lograr. Definitivamente tengo hábitos pendientes de lograr. Voy a hablar de mí y después vamos en orden. El otro día estaba leyendo sobre... Bueno, ¿por qué no? Episodio 400. Estaba leyendo sobre paternidad porque voy a ser papá. Y una de las cosas que el autor decía es los niños aprenden mayormente por ejemplo más que por lo que vos le vas a decir. Van a aprender también por lo que vos vas a decir, pero más por ejemplo. Y él lo que decía es, vos lo que querés hacer entonces es hacer una lista de esas actitudes que no te gustan tanto de vos mismo, que es muy parecido a lo que hablamos en la serie de hábitos, y y decir, bueno, ¿cuáles de estas quiero corregir? ¿Por qué las vas a estar viendo? Y claramente cuando me puse a hacer mi lista hay un montón de cosas que siento que podría mejorar respecto de mi carácter, respecto a cómo reacciono a algunas cosas, así que sí. Sí, para mí la respuesta es, o sea, no es... creo que quedan algunos, quedan muchísimos. De hecho, pensaba cuando estábamos por empezar, ¿no? Uno decía, episodio 400, ¿sentís que estás cerca de agotar? No, me faltan 1.000.000 de cosas para hacer y para aprender. Y no siento hoy una sensación personal de, es que ya claramente soy un genio y tengo todo resuelto, sino que de alguna forma siento que cada puerta que abrimos y lugar al que entramos, encontramos que hay nuevas puertas que se pueden abrir y nuevos lugares. Y cada planificación anual, cada trimestre nos encontramos viendo cómo todavía tenemos... Yo creo que eso es lo lindo, ¿no? Tenés más para dar, pero el poder dar más requiere que vos seas mejor y que estés mejor. Entonces, respecto de si quedan, sí, quedan muchísimos. Respecto de cuándo es suficiente, creo que la pregunta es ¿suficiente para qué? O sea, por una cuestión de filosofía personal, si vamos a decir suficiente para decir ya sos tu mejor versión, creo que nunca es suficiente porque, o sea, si espero tener 80 años, espero tener 85 años y seguir pensando, bueno, ¿y ahora cómo soy, no sé, un mejor abuelo si me toca ser abuelo? ¿Cómo soy mejor en mi comunidad para aportar mejor? ¿Cómo soy una mejor pareja para Lu, un mejor hermano para Santi? Esa parte quizás no tanto. Pero... Si es que seguís en contacto con Santi a los Si es que seguimos en contacto. Entonces espero continuar mejorando. Entonces, si es suficiente para ser mejor, creo que es bueno siempre estar mejorando y siempre estar creciendo. Si la pregunta fuese cuánto es suficiente para ser feliz, creo que eso sí ya está cumplido hace mucho tiempo, en términos de que soy muy feliz y me siento muy contento con mi vida y me siento muy afortunado. Sé que si hoy... Hace un rato les mostraba a los chicos fotos de cuando grabamos. No del día que grabamos, sino de la época en la que grabamos el primer episodio. Y nuestra vida cambió. Es una locura. Parecen dos vidas distintas. O sea, ver ese momento y ahora hasta me cuesta reconocer que sea la misma vida, como que haya una continuidad. Entonces, ya hace mucho tiempo pasó esa situación donde digo, bueno, tengo suficientes hábitos como para asegurarme de que voy a estar bien y voy a ser feliz y voy a estar tranquilo toda mi vida. Pero ya no se trata de eso. Ahora se trata de, bueno, ¿cuánto más puedo hacer? Sí, yo coincido con lo que decía Santi o sea, yo tengo muchos hábitos pendientes que hoy sé que me gustaría sumar. Algunos que tienen que ver con esto cuando hablamos de hábitos avanzados y de estos hábitos de conducta, ¿no? De identidad, de cómo quiero ser, qué quiero mejorar. Y también hábitos de cosas que me gustaría que estén en mi día a día que todavía no los tengo, como, no sé, tocar un instrumento, por ejemplo. Pero también hay muchos que todavía no sé y creo que eso es lo divertido y que eso es como mi respuesta a la parte de cuándo sabes si es suficiente. Está por un lado esto que decía Mati recién, que me parece súper importante de si sentís que estás persiguiendo un ideal de debería tener 150 hábitos para que todo esté bien recién en ese momento. Bueno, no, seguramente para que sea suficiente es mucho antes y es mucho menos y podés ir a lo esencial. Pero sí creo que el mismo movimiento, si uno se mantiene en movimiento en la vida y se mantiene con proyectos y con intentar mejorar en áreas personales, en vínculos, como emprendedores, sí o sí hay cosas que, o sea, va a haber hábitos que voy a querer incorporar en mi vida que todavía no sé cuáles son. Y eso me parece que es muy divertido y que es muy, como que te mantiene vivo, ¿no? Como si yo sintiera que, bueno, ya está, no quiero nada más, no tengo nada más a lo que aspirar, cosas para incorporar o mejorar como persona, no me sentiría tan viva, no sería tan divertido de levantarme a la mañana a enfrentar desafíos. Entonces creo que hay una parte que uno ya sabe de cosas que sí quiere sumar y una parte que vas descubriendo en la marcha. Creo que esto lo hablamos también, creo que en el episodio, uno de los últimos episodios de 2021,
hay un balance entre, que eso lo charlábamos con los chicos, de la misión personal muchas veces tiene esta cuestión de mientras siga vivo no la voy a cumplir, pero si muriera mañana estaría cumplida. Sí. Y yo creo que eso es lo que nos pasa mucho a nosotros. Nosotros tenemos definidas nuestras misiones personales, donde decimos, en este rol yo quisiera tener este impacto, en este rol quisiera tener este impacto, otro impacto. Y, por ejemplo, hablando de mi caso personal, yo creo que yo ya hice suficiente, pero creo que puedo hacer mucho más. Y mientras tenga la posibilidad de hacer más, voy a seguir trabajando para hacer más. Pero la cuestión es no torturarte porque no es suficiente ahora, sino simplemente tomarlo como una cuestión proactiva. De hecho, a nosotros, una cosa que yo hago es cuando me encuentro lindos comentarios o cosas, personas que cuentan de super éxito, como desde que escucho el podcast me pasó esto, me lo voy guardando en mi Google Fotos y lo tengo como para revisarlo en mi planificación anual. Y tengo o sea, para ser que es un podcast que empezó y yo creo que incluso 50, 70 episodios dentro del podcast, yo le decía a Lu, yo creo que no nos escucha nadie. O sea, estadísticamente hay un número de gente que yo veo, son X miles de personas. Pero debe haber un error en el algoritmo porque no creo que haya nadie realmente. Claro, pero de hecho me causa gracia. De hecho, cuando ustedes están hablando pensaba, como qué pretenciosa, no publico un podcast porque va a opinar gente. Vos suponés que alguien te va a escuchar. Yo puse el podcast, yo pensé que nadie me escuchaba, ni me importaba. Era como, vamos a poner el podcast de fuera, total, ¿qué me importa si nadie lo va a escuchar? Exacto. Y de hecho que nosotros, el primer día que lanzamos el podcast, el día 1 tuvimos 40 descargas, creo. O sea que ya teníamos 40 personas escuchándolo desde el día 1, mismo día que sacamos el primer episodio. Entonces, bueno, tenemos un montón de historias y yo leo esas historias y digo, quizás he impactado positivamente y trato de estar atento a lo que personas cercanas a mí también dicen de mí. Entonces, como que si me muriera mañana probablemente eso estaría cumplido. Eso cambia ahora un poco que voy a ser papá. Se resignifica para mí, como que es un rol que de repente está abierto y no está finalizado, y en el cual de repente yo estaba más en modo como si, bueno, mañana ok, y ahora es como, ok, ya no está tan ok, ahora necesito persistir durante más tiempo. Pero bueno, años. Siguiente pregunta. A ver. Siguiente pregunta, dice, bueno, opiniones o que hablemos sobre el tema de darnos tiempo a relajarnos y hacer cosas, o sea, tiempo libre y relajarnos. ¿Opiniones respecto de hacerlo? Sí, ¿qué pensamos al respecto? Creo que es fundamental. O sea, creo que esa es la respuesta. El tener tiempo libre o tiempo de relajación, que no siempre es lo mismo, ¿no? Porque vos podés tener actividades planeadas que sean relajantes y es distinto de tener tiempo libre en términos de tiempo en el cual no tenés nada planificado. Las dos cosas son importantes. Las dos cosas son parte de todas nuestras semanas y de todos nuestros años. Y creo que son fundamentales. Una cosa que por ahí pensaba recién cuando lo escuchaba Santi, cuando te escuchaba a vos. Ese es el efecto de esta pregunta. Claro, perdón, me lo había olvidado. Cuando lo escuchaba pensaba, es que es más fácil que no te torture, entre comillas, el estar mejorando o el pensar en productividad o el pensar en organización, cuando para vos no tiene una connotación negativa hacerlo. Cuando yo digo, si yo me organizo, si yo desarrollo hábitos, simplemente estoy más contento, me siento más alegre, me divierto más, la paso mejor cada semana, me siento mejor físicamente cada semana, obviamente que quiero hacerlo más y no quiero dejar de hacerlo porque, no sé, sea grande. Porque ¿por qué? ¿Qué acaso cuando ya sea, cuando tenga 85 años no voy a querer sentirme bien? No tiene ningún sentido. Parte de eso es que una buena organización tenga estas dos cosas. Porque el tiempo libre es importante para tener esos momentos de dejar que las energías vayan a donde toque en el momento y surja lo que necesites en cada momento, que a veces puede ser hacer algo muy, muy pasivo, a veces puede ser estar tirado en la cama mirando el techo, y a veces puede ser como, ahora que tengo una tarde libre voy a aprovechar para leer sobre este tema que no entiendo cómo lo voy a usar y que recién 5 años después conecta. Y por otro lado, sí, todo lo que tiene que ver con descansar, cuidarte a nivel físico y todo eso eso no solo que es necesario para tu salud, sino que es importante para cuando entras a trabajar en tu negocio hacerlo correctamente. El cansancio es un mega enemigo. Entonces, el cansancio puede ser físico, puede ser mental, puede ser emocional, con lo cual estos espacios son fundamentales. Sí, yo creo que el tiempo, o sea, específicamente el tiempo de actividades que te relajen, me parece que es una de esas cosas, como que es un hack de productividad incluso, tener esos momentos y saber cuándo activarlos y saber cuándo generártelos cuando estás en un momento en el cual por ahí estás muy cargado o estás muy metido, ¿no? Trabajando en algo, o incluso a veces no es trabajo, a veces son cosas de la casa, de la familia, o tenés algún problema que resolver.
lograr activar como ese hábito de necesito hacer X actividad que a cada persona, para cada uno es distinto, que yo sé que me relaja, porque no es lo mismo, me parece, que tiempo libre o que hacer otras cosas, sino como actividades que te relajen, ¿no? Como que te bajen la velocidad. Si uno sabe cuándo activarlas y lo tenés incorporado en tus semanas, a mí me pasa muchísimo que si tengo ese momento y lo uso en el momento adecuado, o lo genero en el momento adecuado, después vuelvo a la acción y resuelvo cosas de formas con mucha más energía, lo disfruto más, saco adelante cosas importantes en menos tiempo, estoy mejor en mis vínculos, o sea, todo es mejor si yo sé generarme esos espacios o esas actividades que me relajen, que puede ser, como decía Mati, algo pasivo, no sé, sentarte a mirar un árbol y respirar, puede ser irte a correr, ¿no? y descargar energía, puede ser, depende de cada persona y de qué necesites, pero tener actividades que vos sepas que te relajan y usarlas y que estén en tu semana me parece que es clave para que todo lo demás funcione. Sí, yo creo que con el tema del descanso algo que pasa es que estamos todos de acuerdo en que está bueno. O sea, sabemos que, bueno, no estamos todos de acuerdo, ¿no? Está ese video que odio de Steve Harvey diciendo, no tenés tiempo para dormir 8 horas si quieres tener éxito. Y es como, ok, sí tenés tiempo. Y de hecho es lo mejor que puedes hacer. Así que, Pero bueno, la pregunta es cómo se implementa eso en la práctica. Y yo creo que una muy buena forma de pensarlo es siempre, o sea, es una muy buena forma de pensarlo es a partir de los roles y a partir de los objetivos. Bien, entonces, por ejemplo, si vos tenés objetivos, tenés que tener objetivos para cada una de las distintas áreas de tu vida. Si vos estás cumpliendo con objetivos en todas las áreas de tu vida, probablemente estás contemplando tu área física, estás contemplando tu área de quizás algún hobby, alguna actividad familiar. Entonces, probablemente si eso se está cumpliendo, probablemente tenés suficiente descanso. Si vos me decís, mira, la verdad es que estoy trabajando tanto que no estoy teniendo tiempo para cubrir otros de mis roles, probablemente estás desequilibrado, o sea, literalmente estás desequilibrado y necesitas incorporar estos tiempos de relajación, etc. Respecto a cuánto tiempo al día vos podés dedicar a descansar, yo creo que está bueno tener también una vara con objetivos. Es decir, si vos te sentás y definitivamente tenés que tener un tiempo. No te recomiendo trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero algo que vos podés hacer para saber dónde cortás, si a las 3 de la tarde o a las 8 de la noche o a las 7 o a las 5, lo que puedes hacer es plantearte una cantidad de objetivos en el día, siempre calculando de que te van a tomar el doble de tiempo y asegurándote que sean objetivos que se correlacionen con cosas importantes para vos. Y si vos cumplís eso, sentite libre de dejarlo ir. Y obviamente, sumado a lo que decía recién, siempre tener un espacio para hacer ejercicio, 20-30 minutos al día. Si tienes un hobby, siempre sano. Fíjate, estoy lo suficientemente presente en mis distintas relaciones como debería estar. Y eso no significa, por ejemplo, algo que yo siempre digo, yo no creo en los feriados, yo no respeto los feriados, no me interesan. Pero, por ejemplo, sí respeto los domingos. Es algo que siento. ¿Y por qué me hace sentido tener un día a la semana en el cual simplemente me relajo, o los sábados a la tarde? Yo trabajo el sábado a la mañana, por ejemplo. No siento que porque sea sábado tengo que no trabajar. Pero bueno, no sé. ¿Estamos ahí? ¿Vamos a la siguiente? A ver, la siguiente. Hay varias todavía, así que... Vamos. Sí, no me quiero demorar demasiado en cada una. Es que son divertidas. Siguiente pregunta. ¿Sonido de preguntas? Bien, esta es buena. Dice, ¿les pasa de tener momentos de bloqueo y no saber por dónde seguir? Sí. Respuesta corta, sí. O sea, sí, definitivamente. Creo que algo que sí no nos caracteriza, sino que ya tenemos muy trabajado es qué pasos seguir cuando eso sucede. Es como ya tenemos hábitos o sistemas. Claro, tenemos quizás los sistemas como que hacen que esa brecha entre que te bloqueas y como que surge, ¿no? Esto de, ¿y ahora qué hago? Y lo resolvés, sea mucho más chiquitita, más cortita que antes, gracias a estos hábitos y sistemas que te permiten como rápidamente reconectar con las prioridades, tanto a nivel personal como a nivel de superhábitos, ¿no? Creo que no nos pasa hace mucho tiempo de bloquearnos, ¿no? Creo que a ninguno nos pasa como decir, me bloqueé y no sé, o sea, me bloqueo literal y como que no sé para dónde salir corriendo, porque tenemos estos sistemas que te reconectan rápidamente, pero creo que a mí por lo menos sí me pasa a veces de que surja así como las emociones, ¿no? Como ese microsegundo de como bloqueo y de quizá, no sé, me abrumo, ¿no? Hay muchos frentes que cubrir, me abrumo un segundo y tengo que como bajar y reconectar con estos sistemas que me permiten poder accionar. A mí sí me pasa. Sí, de hecho me pasó ayer a la mañana, voy a decirlo. O sea, creo que lo que dijo Lu es la clave. El problema no es la emoción. La emoción está ahí, está ahí para informarte. Yo creo que el problema es la serie de hábitos y
cosas que vos haces a partir de eso. Por ejemplo, lo que me pasó ayer a la mañana fue que yo hago mis organizaciones semanales los lunes a la mañana. Los chicos las hacen durante el fin de semana. Entonces me levanté lunes a la mañana, muy lindo domingo, comimos asado con los chicos, disfrutamos de una linda tarde. Después fuimos a tomar mates a la playa y cosas así. Me levanté el lunes a la mañana y la agenda vino cargadísima. Y además se me han sumado un montón de cosas personales. Bien, temas se rompieron un par de cosas durante el fin de semana que yo ya no tenía previstas. Y de repente dije, tengo un montón de cosas. No sé cómo voy a llegar. Y literalmente fue como, ¿y ahora cómo lo hago? Y ya es como que vos tenés toda una serie de avenidas de acción por las cuales puedes continuar a partir de ahí y decir, escaparte. Me voy a hacer algo que es divertido, me voy a comer un desayuno rico para sentirme mejor. Sorprendente, pero la gente hace eso. Quizás sí, o me voy a poner a hacer lo primero que se me ocurre o lo que siento que es más urgente quizás. Claro, o me voy a poner a hacer lo más urgente, etc. Y sin embargo, obviamente lo que hice ahí fue decir, ok, o sea, en mi caso, mi acción fue, vamos a activar lo que ya sé que funciona, que es mi sistema de organización semanal. Entonces, vamos a ejecutar la organización, por más de que tengo un impulso súper, súper fuerte de salir a resolver ahora mismo todo lo que está allá afuera, voy a posponer eso una hora hasta que termine de organizar, voy a colocar todo en la semana y lo que no entra, no entra. Y pues fíjate, tenés un sistema de esto no es tan importante, esto quizá lo puedo dejar pasar. Si fracaso en esto, en realidad las consecuencias no son tan graves. Entonces, todo eso te ayuda a desbloquearte, que es lo mismo que hacemos cuando no tenemos miedo, que es algo que hablamos mucho, ¿no? Si de repente yo tengo miedo, puedo hacerme preguntas. Bueno, ¿qué es lo peor que pasa si cometo un error? ¿Qué escenarios puedo tomar? ¿Qué medidas de contingencias podría tomar en este escenario o en el otro? Y eso te ayuda a, como dice Lu, a destrabarte. Sí, y lo interesante es que eso se aplica en trabas micro y trabas macro, ¿no? O sea, se aplica, esto de tener pasos a seguir, se aplica en tu día a día. Si de repente te haces esta pregunta de, ¿pero qué hago ahora? Me siento desorientado entre todas las tareas. Y también nos sirve mucho en momentos macro, donde de repente, no sé, lograste ciertos objetivos. Pasa mucho con las personas cuando nosotros hablamos de la visión como este objetivo a 5 años. Cuando llegas a tu objetivo de 5 años, y de repente dices, ¿y ahora por dónde sigo? Y muchas veces te paraliza porque en general si cumpliste tus objetivos de la etapa anterior, ahora tenés muchas más opciones que las que tenías antes. Porque tenés más posibilidades, de repente estás mejor parado, tenés más herramientas. Y frente a eso, el tener un paso a paso claro también te sirve para desarmarlo y decir, bueno, ¿por dónde quiero seguir? ¿Qué conecta más con lo que quiero lograr ahora? ¿O cómo aclaro qué es lo que quiero lograr ahora si no lo tengo presente o no lo puedo poner en palabras? Siguiente pregunta. ¿Hay ruido de preguntas, Santi? ¿O ruido? No, vamos a dejarlo. Se nos acabaron los efectos de sonido. Siguiente pregunta. Bueno, esta no sé si la podemos responder, la voy a leer. Quizá nos queremos hacer los misteriosos y pasamos Bien, a otra. a ver. Dice, adelanto de lo nuevo que se viene en Super Hábitos. Qué pregunta. Vamos a hacernos los Yo misteriosos. tengo una respuesta que puede servir. A ver. No sé si... Vemos, a ver si Vamos con ustedes eso. quieren sumar. Una cosa que nos viene pasando... Hay dos cosas grandes que yo siento que se vienen. Una es... Hicimos, sobre todo ahora durante el verano, como un trabajo muy fino de cuáles son las modalidades de trabajo con clientes específicamente que nosotros vemos que traen mejores resultados. Y algo que venimos pensando nosotros es cuánto disfrutamos de esos momentos donde como que podemos meter manos a la obra y tocar partes de los negocios y lograr que aumenten los resultados, o tocar la rutina de una persona ahí con ojo fino, que es algo que ya veníamos haciendo en las comunidades privadas. Entonces lo que un poco estamos analizando es cómo podemos profundizar en eso, porque entendemos que es lo que no solo nosotros disfrutamos más, sino que nos permite traerle más resultados a las personas. Entonces diría, esa es una parte de... Se vienen algunos ajustes en las metodologías de trabajo que tienen que ver con poder pasar más tiempo en los negocios y más tiempo con las personas, como ayudándolos, metiéndonos un poco ahí. Y otra parte que tiene que ver con que muchos de nuestros programas centrales estaban construidos, o sea, los construimos o lanzamos la versión número 1 en 2016, una cosa así, 2016, 2017. Entonces, claro, tenemos 5 años de nuevos sistemas que hemos ido trabajando y descubriendo. Y si bien hemos sumado detalles de eso a los programas, hay muchas herramientas avanzadas que tenemos que tienen que ver con este cambio y cómo nuestra vida ha cambiado a lo largo de estos 5 años, que no encajaban exactamente en ninguno de esos procesos y que de alguna forma queremos poder compartir porque a nosotros nos hicieron una gran diferencia y la verdad que ahora ya las tenemos suficientemente dominadas y trabajadas como para ponerlas ahí afuera. Entonces se trata un poco de tomar estas herramientas que tenemos, también tomar todo este aprendizaje sobre qué forma de trabajar trae más resultados a las personas y
empezar a hacer eso que a nosotros nos divierte y nos entusiasma un montón porque vemos también que hay personas que están listas para aprovechar todo eso. Sí, y no hay tanto misterio porque pueden mantenerse conectados y vamos a estar tirando novedades de eso en los próximos semanas/días. Buenísimo. Siguiente pregunta. Creo que fue suficiente. Creo que fue una buena respuesta. Bien. Que igual deja un poco de misterio. Bien, ahí está. Siguiente pregunta. ¿Cómo era su vida antes de Super Hábitos? No antes del podcast, antes de Super Hábitos. Peor. Definitivamente era peor. Creo que uno de los puntos claves es dónde estábamos nosotros en nuestra vida. Y acá siempre me acuerdo cuando yo jugaba. Yo cuando el chico jugaba al básquet, dato. Con Mati empezamos a jugar al básquet desde muy chiquitos. Pero yo era el más chico de todo el club. Yo tenía 7 años, me acuerdo, cuando empecé a jugar. Y me acuerdo que yo veía a los chicos de 12 y me parecían unos ancianos. Era como, tienen 12 años, son como y si tenías 21 años eras como, ok, te vas a morir pasado mañana. Esa era mi forma de pensarlo. Y cuando llegas a la universidad es como que la gente de 30 te parece viejísima y la gente de 12 te parecen re chicos, etc. Y el otro día estaba charlando con Mari y le decía, qué loco que cuando nosotros empezamos Super Hábitos yo tenía 22 años. Y viéndolo ahora, 8 años después, falta mucho para que pueda decir hace 10 años, pero no tanto. Y de repente digo, bueno, claro, ahora que tengo 30 y estoy mirando a los 22, digo, qué loco que empezamos Super Hábitos cuando tenía 22 años. Los chicos también estaban por el barrio. Y si pensamos en nuestra vida en ese momento, nosotros empezamos a emprender tempranamente. Es decir, yo siempre cuento, mi primer emprendimiento lo empecé a los 15 años, o sea que yo para los 22 ya tenía 7 años tratando de emprender. Nos veníamos organizando también desde varios años antes, pero la verdad es que tenemos en muchos aspectos la realidad de alguien de esa edad, en términos de estábamos trabajando, teníamos nuestros primeros trabajos, estudiamos en la universidad, Luz se había recibido hace muy poco tiempo cuando empezamos Super Hábitos, Mati estaba estudiando y trabajando, yo también estaba estudiando y trabajando en ese momento. Entonces creo que nuestra vida cambió mucho porque gran parte de nuestra adultez, o sea, eventos que pasaron desde que empezamos Super Hábitos. En el caso de Lu, bueno, justo se había recibido, pero con Mati nos recibimos de la facultad, renunciamos a nuestros trabajos, yo me puse novio, ustedes dos se casaron, yo me casé también, ustedes tuvieron un hijo. Es como que en realidad Super Hábitos ha abarcado mucho de nuestra etapa adulta y en ese sentido ha cambiado muchísimo. Bueno, yo una cosa que sumaría, el otro día, dentro de todo esto de las modalidades de trabajo que estamos hablando, una de las cosas que estamos disfrutando mucho es de tener como estos espacios de trabajo conectados en vivo con personas y estar como en el cara a cara desarmando cosas. Y el otro día me hicieron una pregunta de cómo fue la transición de trabajar como abogado a trabajar en Super Hábitos. En detalle, quiero entender cómo supiste que ibas a que dar clases era algo que iba a funcionar, cómo supieron que en internet se iban a poder manejar, ¿no? Como un montón de cosas. Y fue muy gracioso porque cuando me puse a desarmarlo justo estábamos como con una pizarra virtual y eran como 15 eventos que confluían en que después Super Hábitos tenga sentido, ¿no? Como cosas que pasaron antes. Y algo que creo que quizás no decimos seguido porque no nos sale, pero que en esa llamada salió y me hicieron un par de observaciones que me hicieron pensar, quizás este es un dato interesante, es que los tres de alguna manera nos estaba yendo bien en nuestras carreras / profesiones, es decir, estábamos en situaciones muy buenas y sin embargo teníamos una gran preocupación por esto no me va a llevar al estilo de vida que quiero obtener, ¿no? O sea, Santi, vos estabas estudiando en tu caso en una universidad súper prestigiosa, dentro de esa universidad prestigiosa te iba bien, o sea, estabas cerrando las cosas, las oportunidades laborales que se abrían a partir de ahí eran grandes oportunidades laborales. En el caso de Luz se recibió con, no sé, 9.99 promedio 10,03 10, claro, como esperaríamos de Lu. Tuvieron que cambiar la escala de medición de notas. Pero Lu también estaba haciendo todo un montón de proyectos de extensión, tenías un montón de oportunidades, tenías publicaciones, una seguro. Sí, tenía más, sobre todo como que iba mucha tendencia como a la parte de investigación, como a hacer carrera en investigación. Claro, entonces Lu tenía académica, tipo publicaciones. En mi caso, yo también había participado en concursos internacionales de investigación en Derecho y habíamos hecho publicaciones dentro de eso y tenías buenas oportunidades laborales y estabas dando clases en la universidad. Entonces, algo que me parece que es muy interesante de todo eso es que desde afuera, si lo mirabas, estábamos en una buena situación y sin embargo nosotros no nos sentíamos contentos con el camino como estaba yendo.
Y creo que eso es algo que a muchas personas les pasa. Muchas veces tenemos miedo a ajustar porque decimos, bueno, pero hay todas estas personas que me miran con cara de, pero lo que vos tenés es muy bueno. Y vos no te sentís bien, y a vos no te gusta, y a vos no te cierra, y hay cosas que vos querés que sean diferentes. Y creo que eso es algo que nos pasaba mucho a los tres. Es como que teníamos este mix de, porque nos venimos esforzando y trabajando muy duro, aplicando todas estas herramientas de productividad a cosas, estamos en una buena posición y hay personas que de alguna forma dicen, esa posición me gustaría tenerla a mí. Y sin embargo, yo que la tengo en la mano, la estoy mirando y no me gusta. Y yo creo que hubo mucho también de... Eran, tres escenarios completamente diferentes. Si hubiésemos seguido como los caminos laborales que teníamos cada uno, hubiésemos sido completamente distintos el tipo de trabajo, estilo de vida y demás de los tres. Pero creo que algo que estuvo siempre ahí y que ahora me pasa lo mismo que hice Santi de pensar que teníamos 22, 23, 24 años, ahora siento que éramos muy chiquitos, que claramente no éramos chiquitos, éramos jóvenes con un montón de cosas para aportar, pero ahora con ojos de 30 y pico ya lo veo como que éramos muy, muy chiquitos. Teníamos una claridad muy grande sobre como misión y visión, ¿no? Porque había muchas cosas que obviamente, empezando un negocio online, con herramientas digitales, en esa época, en Latinoamérica, en Salta, en una ciudad chiquita de Argentina, claramente era entendible que muchas personas lo vean de afuera como ¿qué están haciendo? Tan locos. Pero teníamos una claridad muy grande sobre qué queríamos y sobre todo sobre nivel misión-visión en cuanto a esta función que tiene, ¿no? La visión también de permitirte elegir qué querés y cómo querés que sea tu vida. Y de repente todos estos caminos que teníamos, que no eran malos, o sea, dentro de caminos laborales eran buenos, tenían un montón de cosas en el estilo de vida que no queríamos y no nos cerraban. Y nos permitimos elegir qué queríamos y descifrar después cómo hacerlo y cómo darle forma. Entonces creo que teníamos como la vida cotidiana de jóvenes, estudiantes recién recibidos, recibiéndose, intentando sacar adelante un negocio raro, ¿no? Con muchas dificultades del entorno y demás, pero con muchísima claridad sobre hacia dónde estábamos yendo, y creo que eso nos mantuvo ahí como constantes en el camino. Sí, y creo que fue un proceso de bastante aprendizaje. De hecho, uno de los primeros productos de Superhábitos fue un curso de estudio, que era algo que... Porque nosotros cuando empezamos Superhábitos hablamos mayormente de gestión del tiempo y teníamos una gran cantidad de clientes que eran estudiantes, porque nosotros éramos estudiantes y nuestro círculo cercano era parte de la gente que nos compraba. Y me acuerdo que hicimos en el garage de una tía, hicimos uno de los primeros eventos, porque no conseguíamos otro lugar. Entonces, en ese sentido, de hecho yo me acuerdo que yo en ese momento pensaba como, qué locura sería si pudiera ganar $1,000 por mes. Eso era como yo imaginaba mi vida con $1,000. Lamborghini. Un Lamborghini con $1,000 por mes. Y ahora acá, mucho más allá de los $1,000 por mes, como que a veces uno lo naturaliza y está bueno sentarse a pensar como, hubo un momento en el cual esto que yo estoy viviendo ahora, yo siempre les hago los chistes a los chicos porque tienen la casa con el jardín, el bebé, los Golden Retriever, la camioneta. La postal de... claro, es como la postal de esa vida de los suburbios de Estados Unidos. Y nada, está bueno como sentarse. O sea, nuestra vida yo creo que ha cambiado muchísimo y para bien. Por eso Superhábitos, y sigue siendo un vehículo, Superhábitos para nosotros. Por eso somos tanto de los emprendimientos, porque nosotros hemos visto como Superhábitos, y nosotros tuvimos varios emprendimientos antes de Superhábitos, pero puntualmente como Superhábitos fue y sigue siendo un motor de cambio en nuestra vida y en la vida de otras personas a nuestro alrededor, personas del equipo. Nos posibilita mejorar la vida de otras personas. No en términos de escuchas el podcast y te sirve, sino en términos de, ok, esta persona necesita una oportunidad laboral, podemos dártela, podemos ayudarte, financieramente tenemos la espalda para cubrir gente que está necesitando esa cobertura en un momento determinado. Creo que un montón de cosas. Sí. Me gusta la pregunta. Sí, sumo una cosita más que también surgió en ese mapa de cómo terminó todo esto en Superhábitos. Éramos las personas organizadas y que estaban tipo como leyendo sobre estas cosas y que tenían armados un montón de sistemas y los usábamos en nuestro día a día, pero nunca, hasta que no tuvimos ese momento de, que ahora por eso lo taladramos a todo el mundo, de fíjate qué te gusta hacer, fíjate por qué te preguntan tus amigos, como que ya éramos las personas de organización y de productividad en nuestros grupos, simplemente nunca se nos había ocurrido, esto podemos enseñárselo a otras personas. Y creo que ese fue como un momento clave de, listo, acá se abrieron un montón de posibilidades.
Qué divertido recordar. No niego ni afirmo que puedo llegar a compartir algunas fotos del pasado en Instagram, así que Bien. si quieren pueden ir a Instagram. Oh, Dios, no. Siguiente pregunta. Esta es buena. ¿Cómo se mantuvieron unidos como socios y familia durante tanto tiempo? Creo que no fue este es un detalle que siempre me gusta contar. Yo iba a decir, arriesgado de parte de la persona que hizo la pregunta, asumir que somos unidos. Claro, Nadie sabe qué pasa detrás de cámaras. nosotros terminamos de grabar y nos volvemos a... Todo Cada uno se va a su casa claro, y no me hables hasta el lunes que viene, martes que grabamos. Bueno, una cosa que nosotros sí tuvimos, que me parece que fue un gran tema de prevención que no hizo falta, fue el contrato. Nosotros tenemos un contrato, lo tuvimos desde muy el inicio de Super Hábitos, porque nosotros... un par de años antes de empezar Super Hábitos nos sentamos, en ese momento con Wadi, nuestra hermana, y dijimos, todos sabemos que queremos emprender y queremos tener un negocio y derivar los beneficios de estilo de vida que nos da tener un negocio. Así que vamos a emprender juntos y vamos a emprender como un grupo conjunto porque tenemos más oportunidades juntos que separados. Entonces nosotros empezamos a emprender así. Cuando empezamos Super Hábitos, con los chicos hicimos un contrato, obviamente aprovechando las habilidades de Mati, que era gran abogado, dígase de paso, y Mati escribió un contrato donde pusimos por explícito un montón de cosas respecto de cómo se van a repartir la propiedad de la empresa, qué pasa si eventualmente... Tenemos en cuenta que Super Hábitos está recién empezando en ese momento, es un contrato para repartir el aire mismo, esa era la cuestión. Pero qué pasa si alguien se quiere ir, qué pasa si dentro de 10 años, cómo vamos a delegar, etcétera, etcétera, etcétera. Hicimos ese contrato y... una sola vez entró en acción, que fue cuando Wadi dejó de estar en Super Hábitos, cuando Wadi dijo, yo quiero hacer mi propio emprendimiento, que terminó siendo Eureka Orientación, que es un gran negocio. Pero creo que eso fue clave. Sin embargo, creo que simplemente es difícil. Esto que voy a decir es muy difícil de decirlo porque suena como la respuesta que no querés escuchar a tu pregunta, pero simplemente nos llevamos bien. En algún punto, o sea, tuvimos el contrato, hicimos el trabajo duro de hacer que incluso si nos llevamos mal, esto va a funcionar. Sí. Pero en el día a día yo creo que tenemos un montón de, por ejemplo, confiar, y eso yo creo que es algo que nosotros hablamos mucho entre nosotros, y yo lo hablo mucho con otras personas, de confiar en que el otro va a estar haciendo lo mejor para mí en todo momento. De hecho, si, por ejemplo, hay alguna decisión en Super Hábitos que los chicos van a tomar y yo no estoy de acuerdo, yo siempre, y a veces tengo que hacerlo consciente y decirlo conscientemente, yo siempre voy a partir de que los chicos lo están haciendo con la mejor intención y con la mejor información que ellos tienen disponible. Y yo creo que los chicos también lo piensan de mí, entonces como que yo puedo confiar, a veces estamos tomando decisiones y yo le digo a Mati, mira, me parece que vos elegí lo que vos pienses que es mejor y yo confío en que lo vamos a sacar adelante. Y ese tipo de confianza se da mucho por una cantidad infinita de depósitos constantes entre nosotros tres de... necesitas esto, yo te ayudo, te doy el otro, etc. Y obviamente hábitos proactivos de ver la situación del otro, etc. Quiero sumar a esta imagen del el momento en el cual hicimos el contrato. Voy a sumar 2 imágenes que son para graficar como la situación, ¿no? Esa conversación que tuvimos los 4, nosotros 3 con Wadi, de bueno, ¿queremos hacer esto juntos? Sí. Creo que fue en la habitación de Wadi, porque éramos jóvenes, vivíamos en la casa de nuestros papás. Me acuerdo que llevamos una mesa al cuarto de Wada, nos sentamos los 4, hicimos un mate. Y era una conversación seria. Esto fue varios años antes de Super Hábitos. Varios años, sí, creo que fueron 3, 4 años antes de Super Hábitos. Mesa redonda, conversación súper seria sobre queremos hacer esto o no, sí, y nos comprometimos. Y creo que después hicimos el contrato, pero creo que el compromiso ese fue como muy grande para los 4. Después hicimos este trabajo del contrato, que no sé si se acuerdan, pero fue como una semana de sentarnos a charlar todos los días a la tarde y conversaciones incómoda, porque es incómodo, tenés que ponerte de acuerdo. Hubo algunas conversaciones que levantaron hubo temperatura. Momentos tensos, nunca nos peleamos, pero fue como momentos tensos, bueno, lo dejemos descansar, seguimos mañana, y así varios días. O sea, no es que hacer un contrato es algo así nomás, algo liviano, algo fácil, es desafiante. No sé si se hace bien. Si lo haces bien, bueno, estas tensiones tienen que surgir justamente antes de que lo pongas en papel y lo firmes, ¿no? Entonces, ese contrato, la base de ese contrato, lo usamos un montón de tiempo, creo que sigue siendo la base que seguimos usando con algunas modificaciones. Entonces eso fue clave como para asegurarnos de que no importa qué pase y qué cambios haya en nuestra vida, como que estábamos todos de acuerdo. Y después creo que yo le sumaría, aparte de lo que dijo Santi de que nos llevamos bien y demás, 2 cosas, y es que
por un lado, tenemos muchas más cosas en común de las que a veces nos damos cuenta en cuanto a experiencias de vida, en cuanto a formas de ver el mundo, formas de hacer, esto del compromiso con el otro y cómo pienso yo, si confío en el otro o no y demás. Hay mucho de nuestras personalidades y de nuestras formas de hacer y experiencias que coinciden, y por eso yo le voy a sumar un factor más, que es un factor suerte, porque podría no haber resultado de esa manera. Entonces tenés como el factor suerte, el factor cosas similares y el factor trabajo activo, ¿no? De los 3D, obviamente con nuestra querida Biblia de los 7 hábitos, siempre trabajando en base a esas herramientas y a la proactividad y demás. Como que todo eso confluye, pero hay un cachito de suerte, porque también muchas personas nos preguntan como, bueno, y si quiero emprender con socios, ¿cómo hago? ¿Dónde busco? ¿Busco a mi hermano? Y es como no, o sea, no necesariamente vas a tener siempre al lado una persona con la cual va a fluir tanto el trabajo y vas a poder construir. Entonces hay un pequeño factor de suerte y mucho trabajo activo de los vínculos y de las formas de trabajo. Que ahí yo creo que un dato que es importante es, nosotros leímos los 7 hábitos y los implementamos cada uno a nivel personal mucho antes de esto, con lo cual yo creo que es difícil entender el peso que tiene. Por eso siempre hablamos de los 7 hábitos, porque es difícil entender el peso que eso tiene, el sentarte con un grupo de personas que todas comprenden esto de tiene que ser ganar, ganar o no hay trato, que todas están siendo proactivas, que todas están... O sea, yo sé, con todo lo que me encantaría pensar que yo soy muy genial y muy carismático, yo sé que ustedes dos me tienen mucha paciencia a mí. Y sé que muchas veces cuando yo digo algo, ustedes hacen ese esfuerzo extra de tratar de entender qué es lo que estoy diciendo. Y sé que los 3 hacemos un esfuerzo de hacer depósitos en la relación con el otro, y eso también influencia mucho, esto de estar atento a qué es lo que el otro necesita, qué es lo que quiere decir, qué le gusta, qué no le gusta. Sí pienso que ese contrato es... Por eso nosotros les recomendamos mucho a la gente antes de emprender en equipos de socios hacer ese trabajo. De hecho, es algo en lo cual disfruto mucho, como acompañar a personas. Lo hemos hecho en un par de ocasiones de consultoría, como sentarte a guiar ese proceso, porque necesitas atravesar el proceso de entender por qué. Una cosa que nosotros hablamos dentro de ese proceso fue por qué pensamos que vamos a ser mejor juntos que separados. Y cuando vos, mucho de esto que dice Santi de la confianza viene de ahí. Yo entiendo qué es lo que ustedes hacen mejor que yo y por qué yo solo no estaría mejor que con ustedes, y estoy aceptando que no siempre voy a tener razón. Y voy a desarrollar... Y una cosa que hace mucho más civilizadas las conversaciones es cuando vos sabés que hay un mecanismo con el cual cualquier discusión se va a resolver. Nosotros sabemos que mal, en algún momento va a haber que, si no nos ponemos de acuerdo, hay que votar, y hay una forma en la cual esa decisión se toma. Y eso hace que ninguno sienta que puede ponerse en plan de, tipo, voy a hacer cabeza dura. Es como que no te funciona. Entonces, esa génesis de el pensar el contrato, yo creo que tuvo un impacto gigante, que se apoyó sobre la génesis que fue que seamos un grupo de personas que había leído los 7 hábitos, que ahí se apoyó sobre esto que dice Lu, de la suerte, y también de mucho de que cada uno cuando leyó los 7 hábitos hizo depósitos en el vínculo de hermano, en el vínculo de pareja. Entonces, cuando llegó este momento, ya de alguna forma estábamos alineados un poco. Sí, yo creo que sumando lo que dice Lu, quizás también estábamos muy alineados en lo que buscábamos. Y eso es bastante clave, porque obviamente yo creo que gran parte de nuestra inspiración como o para llevar una vida diferente a lo que nosotros veíamos a nuestro alrededor fue nuestro papá, que siempre nos trajo muchas ideas diferentes. Y obviamente Lu y Mati tenían un vínculo extremadamente, o sea, más cercano que ningún otro vínculo que otra persona pueda tener. Entonces los 3 estábamos bastante de acuerdo estamos en esta misión por hacer algo que la mayor parte de la gente piensa que no se puede hacer y que la mayor parte de la gente no va a entender tampoco. Y voy a hacer énfasis también en un punto, y esto porque vale la pena y porque justo era lo que estaba leyendo hoy de la mañana. Algo que es muy destructivo de las relaciones es pensar lo peor de los demás. Y esto puede pasar bastante. Por ejemplo, yo soy muy en mi relación con los chicos, muy cuidadoso. Esto ustedes quizás no lo saben ahora que lo pienso, pero soy muy extremadamente cuidadoso con pensar mal de cosas que ustedes hacen. Por ejemplo, si, no sé, yo quiero viajar, hay un viaje, y de repente ustedes organizan algo y no me avisan, quizás mi impulso va a ser pensar, ellos se cortaron, o ellos están pensando en ellos, que además en mi framework... O no tuvieron en cuenta que yo tenía... En mi modelo mental tiene mucho sentido que ustedes van a pensar en ustedes antes que en mí, porque ustedes son literalmente el centro de su vida, o tienen que preocuparse por Emma o lo que sea. Pero siempre que me encuentro en esa situación,
automáticamente me obligo a pensar, tiene que haber algo que no estoy viendo, tiene que haber algo que ellos pensaron y que yo no pensé. Porque yo sé, y lo he visto muchas veces en otras relaciones, donde cuando empezamos a darnos a la manija de pensar lo peor del otro, encontramos rápidamente motivos para desconfiar. Y en cuanto se abrió la desconfianza, las posibilidades de ruptura son mucho más grandes. Sí. Siguiente. Y una última cosa. También dedicamos tiempo libre a como divertirnos. Y tratamos de divertir. O sea, yo me divierto mucho con ustedes. Y nos reímos de muchas cosas. Incluso en los momentos más difíciles es como que encontrás como un chistecito ahí. Que eso está bueno porque la pregunta también va Sí. cómo nos mantuvimos unidos como socios y familia, ¿no? Que también es un desafío muchas veces, como o el típico consejo de el domingo no se habla de trabajo porque la empresa es familiar y demás. Y nos pasa que disfrutamos el trabajo que hacemos, disfrutamos trabajar juntos y disfrutamos en realidad compartir tiempo juntos en general. Entonces hay mucho cruce de vamos a estar trabajando y charlando cosas de la vida en el medio y vamos a estar el domingo haciendo un asado y charlando cosas de trabajo porque nos divierte y nunca es un problema porque lo que disfrutás es como el compartir cosas. Entonces ahí el cruce familia-trabajo no es un problema. Sí. Siguiente pregunta. Bien, vamos. ¿Estamos como para seguir? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Seguimos hasta el tiempo límite que habíamos hablado. Porque tenemos tiempo todavía. Que acá tengo 1, 2, 3. Si quieren hacemos como un ping pong y respondemos todas las que quedan. No, igual Como tenemos quieran. tiempo. Tenemos como, Listo. me parece como media hora, ¿les parece? Dale, Genial, perfecto. sí. Vamos. Así que todos los que estén escuchando sepan que se Claro, pueden ir. pueden ver cuánto tiempo vamos ahora y ver si efectivamente Pueden escuchar seguimos media hora media hora más o no. Y con eso lo... Bueno, ¿qué sistemas aplican de acuerdo a sus roles de forma individual? O sea, según nuestros roles en Superhábitos, ¿qué aplicamos a nivel individual? O sea, Entiendo entiendo que esa que es la la pregunta es, dentro de nuestros roles en Superhábitos, ¿qué sistemas utiliza cada uno que no utilizamos los tres en conjunto? A nivel, claro, como ¿qué llevas de tu rol de trabajo a nivel individual? ¿Pero que lo llevas a tu parte personal o que llevas A tu de parte forma...? personal. Ah, ok. Bien. Me mató esa pregunta. ¿eh? Claro, yo entendí que era qué cosas Yo hacemos entendía, solo por nosotros en ejemplo, Superhábitos. Pero está bien. ¿Qué te traes a Por tu parte ejemplo, personal? claro. Bien. Claro. A Por ver. ejemplo, se me ocurrió una de Santi, en realidad no mía, pero... Tengo una. Es verdad, se me ocurrió una mía también. A ver, decir. Se me ocurrió una mía. Sí, bueno, yo dentro de Superhábitos tengo como una pata muy fuerte en toda la que es finanzas y en lo que es sistemas de información en algún punto. Es decir, históricamente cuando se hacían las presentaciones de métricas, después con el tiempo fuimos dividiéndolas. O sea, ahora el equipo tiene sus métricas y hacen sus presentaciones, pero históricamente yo era el que aglomeraba. De hecho, el panel de control de Superhábitos lo diseño, lo actualizo yo. Y bueno, justamente que creo que es la que vos estabas pensando tal vez, yo lo que hice fue a partir de esa experiencia me llevé a mi faz personal tener mi propio panel de control. Es decir, yo diseñé una cabina de mando, lo llamo yo, una cabina de mando personal donde tengo todas mis métricas personales que sigo, que son, no sé qué números son, 30, 40, y que me dan un muy buen pantallazo de cómo voy en las distintas áreas de mi vida. Creo que eso es un sistema de Sí, yo había Superhábitos. pensado otra. Se me ocurren más de Santi que mías. A Así ver. que si a ustedes se les ocurre Bueno, pero alguna por algo mía, soy el que hace bueno, más sistemas Sí. dentro de Superhábitos. claramente por eso es. No, a mí se me ocurrió en realidad, es como que se retroalimenta, que va primero, pero el tema de que, Santi, también vos tenés un rol muy fuerte en Superhábitos de investigación y de aprendizaje y traer, ¿no?, herramientas nuevas y descubrir y aprender cosas nuevas y traerlas. Y tenés, a nivel personal, tenés desarrollados un montón de sistemas de estudio, de lectura, de aprendizaje, de ordenar la información que vas estudiando, que usamos mucho en Superhábitos, pero hay mucho desarrollado que en realidad es de tu rol, es de tu faz personal, entonces como que se retroalimenta en tu rol en Superhábitos. Sí, la verdad es que es una pregunta difícil porque hay un ida y vuelta muy claro entre lo personal y Superhábitos. Yo creo que algo que a los tres nos pasó y que un poco se ve reflejado en esto que decíamos de Santi, pero si lo pienso también lo veo en vos o lo veo en mí, es en la medida en la cual Superhábitos fue creciendo y el equipo se fue complejizando, una cosa que necesitamos fue entender mejor a dónde cada uno de nosotros aportaba de forma única. Es decir, si Lu solo, de repente tengo 1000 cosas que Lu podría hacer, pero Lu solo puede hacer una cantidad limitada de cosas, ¿cómo elijo cuáles hace? Y ahí entra una comprensión de en qué sos mejor, que te lleva a la pregunta en qué sos bueno y qué disfrutás. Y de alguna forma siento, por ejemplo, que en tu caso, ahora vuelvo para mí, pero en tu caso algo que pasó fue que hubo un momento donde empezaste a estar en paz con, ok, yo soy
a mí me sirve como mantener las cosas ordenadas y soy la persona que puede gestionar muchas cosas a la vez y acomodarlas. Y eso lo empezaste a hacer a nivel personal también. Que quizás antes caíamos mucho a nivel familiar en nuestra casa, todo, claro. en dividirlo y de repente, bueno, Lu es mucho mejor gestionando esto. Entonces, por ejemplo, nuestra organización familiar mejoró en la medida en la cual la organización de Superhábitos mejoró. Uh-huh. Y creo que a mí también me sirvió mucho el detectar a nivel personal, en el trabajo que tenía este rol un poco de resolver de forma ejecutiva cosas y como aplicar, como que algo que yo antes sentía que era malo de mí, que era como una cosa más a veces caótica de entrar y meterme en temas y sin tanto esquema reencontrar una forma de resolverlos, en realidad tiene una utilidad en ciertos momentos particulares. Y eso también cuando lo llevamos a la vida personal siento que mejoró mucho nuestra vida familiar. Porque de repente, bueno, cuando tenemos ciertos desafíos, ahí lo soltamos a Mati, que va a parecer caótico durante unos días, pero que nos va a traer una solución. Y yo antes me sentía mal con eso. Y a partir de verlo en Superhábitos y de conversar con ustedes, empecé a sentirme bien y empecé a sentir, esta es una fortaleza que tengo, y empecé a usarlo más. También pasa, no sé si a vos te pasa, Santi, pero con Mati nos dimos cuenta de que nos pasa mucho, que a veces uno tiene roles muy claros en el emprendimiento, en el trabajo, en el rol laboral, pero en las cosas personales uno hace las cosas diferente. Entonces también nos pasó con Mati de descubrir que así como yo era en el trabajo la que ordeno, mantengo todo funcionando, ¿no? Mucho mantenimiento, conservar, y Mati era más de hacer lío. En las cosas de la casa nos pasa al revés. Yo tiendo a traer iniciativas nuevas y cosas nuevas que podríamos sumar a la casa y podríamos cambiar esto y traer esto y aquello, pero lo sostengo menos, y Mati suele ser el que toma esa idea que yo traje, que la traje procesada, ¿no? Traje como, bueno, deberíamos hacer esto y esta es la forma de hacerlo, y Mati es el que tiende a mantenerla y sostenerla en el tiempo. Entonces también está bueno hay como mucho trabajo de autoconocimiento también para no siempre, no en el 100% de las cosas, vamos a hacer las cosas igual en el trabajo que en cosas personales. Sí, es un buen recordatorio de que no somos seres unidimensionales. Sí. Siguiente pregunta. Sí, y una micro cosa es, hay un trillón de herramientas, aplicaciones, ideas, hábitos y cosas que hemos ido sacando de como conversar entre nosotros, conversar en la comunidad, hablar con personas. Y hay un ida y vuelta constante que es imposible dividir. A ver. Siguiente pregunta, esta está buena. Elijan 3 cosas que hubieran hecho diferente o mejor. Tengo una que es la que siempre recomiendo a personas que están iniciando. Algo que yo hubiera hecho definitivamente diferente al principio de Superhábitos hubiera sido empezar vendiendo servicios en vez de tratar de vender cursos grabados, que fue algo que hicimos. Cuando nosotros empezamos, sí hicimos eventos, como decía Mati, hacemos eventos presenciales en la ciudad de Salta, que es donde nosotros nacimos y crecimos, pero nuestras ofertas eran productos grabados. O sea, nuestra primera gran oferta era un curso grabado que tenía 1.000 millones de cosas. Yo lo que hubiera hecho en ese caso hubiera sido lo que hicimos después, que fue pasar a vender consultoría. Yo hubiera empezado 100% vendiendo consultoría y creo que hubiéramos levantado la facturación mucho más rápido y lo hemos visto literalmente con cientos de casos después. Yo una que sumaría es empezar Cuenta como una y una, sí, dos. Una cada una. Sí. Es medio difícil, pero creo que otra que a mí me queda picando es probablemente hubiese invertido en publicidad antes. Porque es algo que nosotros le escapamos durante un tiempo, porque veníamos de una mentalidad muy de hacer todo nosotros y de resolver todo nosotros y lo trasladábamos también a este plano. Pero la verdad es que si le hubiésemos metido una inyección de publicidad antes, desde que aprendimos a gestionar eso, básicamente desde que aprendimos a pensarlo más como sistemas de negocio, le dimos mucha más velocidad. Y uno de esos sistemas clave fue el publicidad, y es algo que yo estoy seguro que hubiésemos crecido más rápido. No me quejo, pero es la típica de efecto mariposa y toda la pelota mirando hacia atrás, pero hubiese estado bueno. Sí, yo creo que le voy a sumar algo más por ahí de lo más abstracto tal vez, pero quizás encontrar la forma de antes trabajar algunas cuestiones de, no sé si miedos o paradigmas o mentalidad a la hora de tomar algunas decisiones o de arriesgarnos en algunas cosas. De vuelta, efecto mariposa y toda la cuestión, si no hubiésemos hecho las cosas de tal manera, no sé si estaríamos donde estamos, pero en algunos momentos sí siento que quizá un empujoncito, ¿no? O trabajar algunas creencias, ¿no? Que teníamos, que en esta cosa positiva de que tenemos muchas cosas en común, de cómo vemos el mundo, también a veces eso puede tener su parte negativa de, bueno, quizá todos vemos las cosas de la misma forma, entonces en algunas
cuestiones, nos hace falta como un contrapunto. Lo hemos resuelto de muchas formas por ahí buscando, ¿no? Como el rebotarlo con mentores, con pares, con otros emprendedores, pero creo que hubiese estado bueno tener algunas herramientas antes o buscarlas antes para trabajar, como en poder no depender de otros para autodarnos ese empujoncito en algunas cosas que veíamos que estaba bueno hacer y por ahí demoramos en accionar. Sí, que yo lo conecto un poco con esto de publicidad y también un poco con lo que dice Santi de servicios, porque en general fueron cosas que nos costaron. Por eso también somos tan insistentes ahora en que otras personas no lo sufran, que tenían que ver un poco como con un historial familiar de nuestras dos familias, lo voy a poner como mentalidad de escasez, no sé si es la palabra correcta, pero como de un tema de relación con el dinero, ¿no? Entonces de temor a cobrar ciertos precios y también de temor a invertir, como de soltar el dinero de alguna forma. Claro, que después lo resolvimos, pero por ahí podríamos haberlo resuelto antes, quizás. Sí, y entra dentro de todo lo que hablamos al comienzo de cómo vas creciendo con el tiempo. Nos dimos cuenta de que eso nos estaba frenando porque hubo un momento donde dijimos, pará, somos súper productivos, súper organizados, la gente le encanta lo que hacemos, pero no estamos creciendo a la velocidad que nos gustaría estar creciendo. ¿Dónde está? Y ahí fue que empezamos con, bueno, quizás nos estamos aferrando a esta idea de los infoproductos y en realidad podríamos hacer servicios, quizás podríamos invertir en publicidad y no tratar de hacer todo orgánico. Es como que de repente fueron un par de cosas que destrabamos de mentalidad que se bajaron después a estrategias prácticas. Buenísimo. Quedan 3 preguntas. Vamos. Creo que sí vamos a llegar, ¿eh? Buenísimo. Vamos. ¿Cuál fue el desafío más grande que atravesaron como equipo y cómo lo resolvieron? Yo creo que el desafío más grande como equipo, y esto va a ser complicado, fue para mí el resolver la monetización en el primer año de Super Hábitos. Probablemente. Como que cuando nosotros empezamos con Super Hábitos, nosotros veníamos de otros negocios que ya daban ganancias, entonces veníamos... Yo creo que quizás en algún punto... aparte, esta es otra aclaración, los negocios que nosotros tuvimos antes de Super Hábitos no estaban hechos con el enfoque que nosotros hicimos Super Hábitos, de emprender en base a lo que es tu pasión, etc. Nosotros estábamos más desde el foco del emprendedor de Hollywood, en términos de hacíamos compra y venta de cosas de electrónica, vendíamos ¿Qué se ropa. está vendiendo ahora? Claro, ¿qué se vende ahora? ¿Cuál es la oportunidad? Todo eso que nosotros decimos que no hagan, nosotros lo hacíamos. Y teníamos ganancias, pero dijimos, bueno, tuvimos este accidente del que hace mucho tiempo que no hablamos, en el que Lu no estaba, pero Matt y yo tuvimos una experiencia que nosotros consideramos bastante cercana a la muerte. Y dijimos, si nos hubiéramos muerto en este accidente, no estaríamos contentos con nuestro desempeño. Es como tenemos todas estas ilusiones, todas estas cosas y las venimos pateando en pos de estas otras ideas que claramente nos cierran. Vamos a hacer algo que realmente se conecte con nuestro con nuestra misión, con lo que nosotros realmente queremos hacer, que es ayudar a las personas en mucho. Nosotros tenemos una conexión muy profunda con la docencia, muy profunda con la productividad, con que la gente cumpla su misión y su visión, etc. Y cuando empezamos con eso, empezamos un blog, cuando nadie tenía blog, por lo menos Salta, Argentina se usaba poco. Imagínense que nosotros fuimos de los primeros en negocios, por lo menos de hacer podcast. Y como que... Lo cual explica por qué estamos en el episodio 400, cuando la mayor parte de los podcasts están en el episodio 100. 100, exacto. Con suerte. Y una cosa que pasó en ese momento fue que dijimos, bueno, tenemos estos otros negocios, vamos a poner el freno, vamos a pasar a esto de Super Hábitos. Y nosotros nos dijimos en ese momento, que de vuelta además estamos estudiando y estamos trabajando a la par, vamos a ponernos un tiempo límite para que esto funcione. Y porque si no funciona, tenemos que salir a buscar otras ideas. Todos teníamos cosas en puerta también que podíamos seguir haciendo, como decía Mati, nos iba bien. Y yo creo que llegar a ese punto en el cual nosotros podemos decir, ok, está bien, podemos vivir los 3 de esto, los 4 en ese momento, podemos vivir los 4 de esto y estar tranquilos y decir voy a enfocar todas nuestras fichas dentro de esto que es Super Hábitos. Fue una de las etapas de transición más grandes para mí, más difíciles, porque había muchas dudas. Había muchas dudas de, voy a hablar 100% por mí. Yo en ese momento tenía quizás de frente la posibilidad de hacer una carrera en consultoría, que es algo que igual si lo hiciera ahora me gustaría también, de hecho es medio lo que hago. Y yo decía, estoy arruinando mi carrera, estoy tirando por la borda todas estas otras cosas copadas que tengo. Así que yo diría eso. Sí, creo que ese fue un momento difícil porque era resolver muchas cosas nuevas, porque era un nuevo modelo de negocios, una nueva forma de hacer las cosas, y como con un estrés de quiero que funcione, porque me gusta, porque lo disfruto, pero al mismo tiempo como que
generaba mucha expectativa, cómo lo vamos a resolver. Teníamos quizás a veces ideas distintas de cuál era el camino para hacerlo, entonces tenías que gestionar ese mix entre quiero que esto salga y tengo mis ideas, pero tengo que rebotar estas ideas con otras personas y esas personas a veces hacen cosas que no es lo que yo haría. Y como todo ese ide y vuelta, que también era el mismo momento que estábamos encontrando cómo trabajar juntos en este formato, que era muy distinto a trabajar juntos en un negocio de productos físicos. Entonces es como que hubo ahí todo un proceso. Sí, creo que ese probablemente fue el momento más desafiante, pero porque eran muchos desafíos juntos. Sí, también porque creo que fue el momento en el cual estábamos poniendo a prueba de alguna manera si era posible o no era posible eso que estábamos pensando. Que una vez que rompimos con esa barrera de, sí podemos, todos los desafíos que vinieron después fueron más del cómo, o de qué hacer ahora, o cómo hago esto, cómo hago aquello, cómo ejecuto. Pero ese fue como el quiebre, que literal nos habíamos puesto fecha y todo, y era como, bueno, si esto no anda hasta tal fecha, hacemos otra cosa, cada uno hace lo suyo, ya vemos. Entonces teníamos como un deadline que nos ponía esa autopresión y para poder respondernos si íbamos a poder o no íbamos a poder sacar esto adelante. Recuerdo mucho salir a correr y como tener el deadline. Me acuerdo que era una fecha de diciembre, ahora no me acuerdo el día, pero era como, tengo que hacer, ¿cómo voy a hacer que esto funcione? Y era como a lo largo de todo ese año, era como la cabeza a 2000 kilómetros, como quiero que funcione, me gusta, pero ¿cómo hacemos que funcione? Entonces, sí, fue un momento. Pero bueno, creo que de alguna forma es ese momento donde el proyecto es más frágil, ¿no? Porque tenés menos cosas resueltas, tenés más incertidumbre de cómo vos lo podés sacar adelante también. Que después cuando ya sabés que podés, que tenés la habilidad, es ese proyecto o es otro, pero ya tenés como esa tranquilidad de, bueno, lo puedo sacar adelante. Sí. Bueno, quedan 2 preguntas que están buenas para cerrar porque son más relajadas y más cortitas. A ver. Nos preguntan cuál es nuestro episodio favorito de los 400 hasta ahora. Qué difícil. A ver, estoy abriendo la lista de episodios. Yo tengo un problema, voy a confesarlo, y es que tengo muy mala memoria con los episodios. A veces, de hecho, cuando hay que buscar, me cuesta encontrar cuando... Yo sé que hablamos de esto en un episodio, pero no me acuerdo cuál es. Claramente tengo a mi favor que son 400, es un montón. Pero no tengo presente como un episodio que yo diga, este fue mi favorito. Creo que disfruto más de los últimos, de los más nuevos. Y creo que disfruté mucho cuando inauguramos el estudio que teníamos en Salta. Sí. Porque el espacio, me acuerdo de disfrutar mucho de sentarme a grabar en ese espacio. Así como ahora, ¿no? Como el tener un estudio armado y no como grabábamos antes, que era como más... como que había que armar y desarmar cada vez que grabábamos. Pero no tengo yo un episodio que yo diga, este es mi favorito. Tengo que decir que... Te voy a tirar uno que quizás... De charlas que hemos tenido quizás te recupera algo. Creo que la serie de los 7 hábitos es una que todos disfrutamos bastante. Sí. Entonces quizás por ahí la serie de los 7 hábitos estuvo bastante bien. Personalmente, no sé, hay episodios tempranos que disfruté muchísimo. Me acuerdo uno que era el episodio del Círculo Vicioso, que creo que está entre los primeros 50 episodios que grabamos con Mati. Que me acuerdo que lo grabamos en una mesa. No había video en esa época. El episodio número 33 del 3 de septiembre de 2015. Ahí está. Wow. Lo grabamos en una mesa llena en la casa de nuestro papá, me acuerdo. Y me acuerdo que nos habíamos juntado ahí, justo Mati, y justo yo llevé el micrófono, usamos un micrófono chiquitito, y nos sentamos con Mati a charlar sobre este tema del círculo vicioso. Y fue tan divertida la conversación, que salió un gran episodio, aparte en un tema súper random, cero pedido, no hubo búsqueda de palabras claves en ese momento. Pero no puedo individualizar uno. Creo que la serie de los 7 hábitos es un buen ejemplo de cuando podemos hablar abiertamente de cosas. Quizás a veces porque nosotros tratamos de no divagar y meter 1000 temas porque sabemos que... Sí. Esto es una opinión que no es algo que decimos nosotros, es algo que nos han dicho muchas personas que escuchan el podcast. Tendemos a quizás abrir muchas puertas o complejizar cosas porque nosotros tenemos un interés muy profundo y muy vasto en todos estos temas. Y cuando podemos tener una guía, como fue el libro de los 7 hábitos, para nosotros explorar nuestros sentimientos y nuestras emociones y tirarte tan encima del tema, creo que por ahí va de los favoritos. Hubo otros que también me gustaron mucho, pero
Voy a individualizar ese. Le sumo a esto, no un episodio puntual, pero sí creo que disfruto mucho cuando grabamos sobre temas de los cuales venimos conversando en la semana, o sea, en estos espacios que tenemos los tres todas las semanas, en las cuales nos cruzamos, charlamos, estamos almorzando y demás, siempre hay un tema que estamos charlando y después grabamos sobre eso y continuamos la conversación, ¿no? Y surgen cosas que no habíamos hablado antes, pero veníamos trabajándolo, como cuando el podcast se vuelve como parte del desarrollo de ideas. Lo disfruto un montón porque siento como que me abstraigo incluso de que estamos grabando podcast y estoy como en una conversación y no estoy pensando tanto quizás en la parte útil para los oyentes. Tal vez como de, bueno, cuál es el paso a paso que te voy a dejar, pero salen cosas muy buenas porque nos permitimos esto de reflexionar libremente. A ver, si tuviese que dar una respuesta como para quedar, o sea, como para responderlo de forma práctica, la verdad es que los primeros que se me vinieron a mí a la mente fueron la serie de los 7 hábitos. Creo que la disfrutamos un montón y la teníamos muy pendiente. Es como que salió, Dios, esto había que ponerlo afuera y ponerlo en palabras. Entonces, esa serie definitivamente estuvo. Recuerdo que grabamos el episodio del Emprendedor Samurái, que fue justo en una época personal muy difícil. Y era un momento también que en Argentina estaba todo muy cargado y era todo muy pesado. Entonces también fue como un episodio de esto hay que ponerlo ahí afuera y hay que sacarlo. Entonces ese también lo tengo muy presente. La verdad es que siempre tengo la sensación de que mi episodio favorito es el que vamos a grabar siguiente. Porque siempre me genera mucha expectativa. O sea, para que lo sepan, siempre elegimos los temas porque nos entusiasman. Y siempre para mí es muy divertido sentarme a conversar con Santi y con Lu y escucharlos y ver qué cosas nuevas salen. Entonces, si fuera por un lado práctico, probablemente iría a la serie de los 7 hábitos. Si fuese en un sentido profundo, siempre es como el episodio que sigue. Voy a sumar algo y pasamos a la que sigue. Acabo de pensar porque entré al archivo y vi rápidamente 2 episodios que disfruté muchísimo, fueron las entrevistas en las que yo los pude entrevistar a ustedes. Las entrevistas también, es verdad. Cuando yo fui entrevistadora y tuvimos esos episodios, lo disfruté un montón. Bueno, yo recuerdo el episodio 100, como cuando grabamos el episodio 100, que sentía como, Dios santo, 100 episodios. Claro, sobre cómo hacer un podcast. Claro, ¿viste cuando dicen que los primeros $100,000 son los más difíciles o el primer $1,000,000 es el más difícil? Los primeros 100 episodios. Los primeros, claro, es como que siento que entre el 0 y el 100 tardamos 25 años. Y entre el 100 y el 400 tardamos 3 meses. Esa es mi sensación personal. Entonces ese episodio también lo recuerdo como qué locura pasar a 3 cifras. Que probablemente el día que, allá adelante en el horizonte, el día que si nos toca pasar a 4 cifras también va a ser muy raro. Pero por ahora ese momento también lo recuerdo como... No sé no recuerdo que sea particularmente un excelente episodio, pero sí recuerdo que me choqueó a mí sentarme a grabarlo. Muy bueno. Bueno, la última pregunta. Nos piden alguna anécdota divertida. De lo que sea. Puede ser de lo que sea. Yo tengo una... no sé si contarla igual. Ahora me metí en problemas a mí mismo. Ustedes tienen... Bueno, si quieren la cuento, no pasa nada. Contala. La cuento. Una cosa que nos pasó dentro de todo esto de que a veces nos ponemos fechas y estábamos trabajando... Cuando estábamos por abrir las inscripciones de cómo iniciar un negocio mientras trabajas la primera vez, ese era un proyecto que nosotros nos habíamos propuesto cerrarlo dentro de ese año, que ese año siendo 2015. Nosotros habíamos empezado el año, en ese momento dijimos vamos a escribirlo en formato de libro, yo lo tenía a mi cargo y yo iba escribiendo ahí en el libro de cómo iniciar un negocio mientras trabajas. A mitad de año fue como, esto mucho más que... No, ni siquiera a mitad de año, pasada mitad de año, seguramente septiembre o octubre, me acuerdo que tuvimos una reunión donde yo me sentía observado y donde me dijeron... Me acuerdo de esa reunión. Mati, tu libro está tardando demasiado. No, fue una intervención. Fue una intervención porque además era como que los primeros 2 capítulos creo que tenían como 250 páginas. Literalmente, no estoy haciendo exageración. Estaba descontrolado el tema. No, era como Mati, necesito sacar 250 páginas. Y que no tenga 8.000 palabras por página. Claro, exacto. Entonces, de repente teníamos... Y yo estaba muy convencido de esto. De hecho, lo defiendo en términos de que esas ideas siguen siendo útiles hoy en día. Pero bueno, fue todo un proceso de desarrollo. Y en ese momento decidimos, bueno, esto como libro no va a funcionar o no va a ser el mejor formato. Y ahí fue que hicimos la transición a... Sería bueno como un programa donde podamos trabajar con las personas y donde podamos tener esta ida y vuelta y todas esas cosas. Y dijimos, esto tiene que salir antes de que termine el año.
Entonces empezamos a movernos para llegar a eso, a descifrar cómo se presentaba un programa de este tipo, a acomodar toda la parte técnica. En ese momento estábamos solamente nosotros. Y llegó diciembre. Obviamente en esa época ya teníamos mentorías, ya teníamos otras cosas que seguían funcionando. Entonces estábamos manteniendo el funcionamiento normal de Super Hábitos y empezando a preparar esto que después se convirtió en INMT. Y llegó diciembre y fue como, bueno, esto sale o sale. Esto es ahora. Y éramos jóvenes y estábamos muy comprometidos con el proceso y teníamos que aprender un montón de cosas. Había que aprender a editar videos, editar sonido, acomodar. Había muchísimas cosas que teníamos que resolver. Compramos micrófonos corbateros, cómo se graba un video, si querés hacer un entrenamiento gratuito, cómo lo grabamos. Estábamos resolviendo todo eso. Entonces ese diciembre fue hiper intenso. De hecho, y acá viene la anécdota graciosa, me pasó que en un momento entramos como en un flujo donde estábamos vendiendo INMT a la par de que estábamos grabándolo. Ahora lo miro hacia atrás y pienso, probablemente las personas hubiesen tenido paciencia si decíamos que íbamos a ir soltando las lecciones grabadas. Pero bueno, estábamos... O lo hacemos en vivo de última. Claro, llegando a las fiestas, llegando a Navidad, vendiendo INMT al mismo tiempo que lo estábamos grabando, editando, publicando y subiendo en la plataforma. Estamos haciendo todo eso en simultáneo. Mandando los mails, escribiendo los mails, revisando los mails. O sea, todo ese proceso estaba pasando en simultáneo y lo estábamos gestionando entre nosotros. Y hubo un momento donde, por una cuestión de horarios, como que probamos bueno, yo grababa a veces como más tirando a la noche las lecciones, de manera tal de que cuando ustedes se levantaban las tenían listas para editar, subir y ponerlas. Entonces yo, cuando yo me despertaba, me sentaba con los mails. Entonces como que habíamos encontrado un flujo así. Y un día me acuerdo que tenía que grabar una lección y Luz ya estaba durmiendo porque estaba cansado por todas estas jornadas. Y tenía que grabar una lección y vivíamos en un departamento que era chiquito, entonces claro, no había muchos ambientes. Y me metí con la computadora y el micrófono a grabar en el baño. ¿Por qué? Y este es el lugar graciosa. Que era como, claro, este es un lugar que está lejos de Lu, entonces Lu no me va a escuchar. Voy a lograr silencio, entonces no la despierto a ella y logro grabar esta lección que si la tengo lista para mañana a la mañana para Santi. Y recuerdo de estar sentado ahí grabando grabando la lección y estar súper convencido. No recuerdo qué lección es, pero probablemente sigue funcionando esa lección. Y de estar grabándola y después terminar de grabar y mirar y decir, qué imagen tan ridícula esa de... Estoy encerrado en el baño como sentado, porque metí 2 sillas. En una silla tenía la computadora y en la otra silla estaba sentado yo grabando. Entonces estar como metido con 2 sillas en un baño grabando una lección. Pero de vuelta tuvo que ver con que, o sea, fue muy graciosa la imagen y al día de hoy me río de pensarla. Probablemente era innecesario ese nivel de esfuerzo, pero que para mí fue muy representativo de esa época en la que estábamos súper enchufados con esto sale o sale y no parábamos. Era un flujo de trabajo que fueron 2 semanas, 3 semanas. Sí, pero la imagen es muy graciosa. Yo me acuerdo de levantarme a la mañana y ver sillas en el baño y decir, ¿qué pasó acá? Tanto me dormí. Pero también es como que es romántico, ¿no? Como sí. La imagen de estás ahí como trabajando duro y sacando adelante tu proyecto. Ahora sabemos un montón de cosas que nos harían más livianos si tuviésemos que hacerlo de vuelta. Y es lo que hacemos cuando ayudamos personas, ¿no? A que saquen sus proyectos adelante. Pero en nuestra línea de tiempo, en nuestra historia, es tierna la... Sí, creo que muchas de las anécdotas, porque recuerdo muchos momentos en los que nosotros nos reímos un montón. Hay un video cuando grabamos el final de nuestro curso de Tu Mejor Idea de Negocio, que hay una foto que estamos nosotros riéndonos porque estábamos tratando de grabar el video y no podíamos, como que nos tentábamos. Pero creo que muchas de las historias que pueden ser graciosas para otros son anécdotas tragicómicas de cosas que nos pasaron. A mí siempre me acuerdo de esta y siempre se lo trato de transmitir a personas que están iniciando sus negocios o sus sistemas de ventas, de cuando tenemos muchos amigos de México que están haciendo muchos webinars y era como, vamos a hacer los webinars, e hicimos nuestro primer webinar y no fue nadie. Y entonces me acuerdo que estábamos, no sé si estaba Wadi todavía en esa época, pero estábamos con Lua. Sí estaba. Sí estaba Wadi todavía. Estábamos como afuera de la habitación. Pues ya en esa época ya vendíamos, porque ya estábamos haciendo talleres sistemáticamente, pero nunca habíamos hecho un webinar. Era como un webinar, era la primera vez que hacíamos. Y estábamos todos afuera y estaba Mati... muy comprometido con él. Claro, y era como muy gracioso porque sabíamos que lo íbamos a grabar para después reutilizarlo.
Entonces era muy triste en ese momento, esa es la palabra, era muy triste en ese momento como verlo a Mati como esforzándose, ¿entendés? Como interactuando Porque, con el webinar. claro, como hasta actuando como si hubiese gente del otro lado, pero en realidad no había nadie. No, que era, porque claro. después íbamos a mandar la grabación al día siguiente. Creo que una persona vio la grabación al día siguiente. Sí, y en un momento había 2 personas, pero era porque se había conectado Lu, creo. Con una computadora. Bueno, y que eso, pero sí, es claro, porque lo que recuerdo que había pasado era, había que poner el nivel, porque nosotros nunca vamos a decir, hola Juancito, si no está ahí Juancito, pero la energía cuando uno está grabando y hay personas del otro lado, Es muy se distinta. siente. Sí. Vos estás hablando con alguien y sabés que estás hablando con alguien que te está escuchando en ese momento, entonces tu energía cambia. Entonces grabar algo, o sea, porque en ese momento, ¿vieron ese, es el típico GIF de Los Simpsons de, ¿puedes ver el momento en el cual se le parte el corazón? Bueno, es como que vos podrías haber visto el momento en el cual se partía mi corazón de me conecté y no hay nadie, Pero tengo que sacar esto adelante igual. pero tengo que activar el nivel de energía. O sea, entonces no solo tengo que activar el nivel de energía de que no hay nadie en vivo, sino que tengo que hacerlo como remontando de negativo porque se me partió el corazón cuando me conecté. Sí. Y nosotros teníamos que hacer soporte a la gente en vivo, pero en realidad no había Claro. nadie. Entonces estábamos ahí simplemente. Pero sí, ese fue un momento. Sí, hubo varios. También otra que fue graciosa fue nosotros siempre contamos un lanzamiento que hicimos que no vendimos nada los primeros 4 días y yo siempre me acuerdo de esa imagen de Mati y yo. Había un local cerca de la casa de los chicos donde vendían empanadas y estábamos con Mati esperando las empanadas a las 12 de la noche, súper deprimidos pensando, che, esto no funcionó. Y el tema es que después de ese lanzamiento, como que al otro día, que es un poco lo que hablamos de bloquearnos, al otro día nos levantamos y yo había estado leyendo y conseguí unos frameworks y empezamos a ajustar los mails y las ventas empezaron a remontar y veníamos súper bien y el día del cierre llegamos al objetivo de ventas. O sea, que era el domingo. O sea, el jueves no habíamos vendido nada, el domingo a la mediodía estábamos en el punto de ventas que nosotros queríamos y estábamos re contentos y estábamos haciendo la masterclass de cierre. Y en lo que estamos haciendo la masterclass de cierre se cortó la luz en todo creo que era como 20 cuadras. Es verdad. Y me acuerdo de que, porque veníamos muy bien, entonces habíamos ido y dijimos, bueno, pero estábamos como con la inercia de vender más. Y me acuerdo que fuimos a la casa de la mi mamá, de la que mamá era de Lu. 5 cuadras, agarramos todo y salimos corriendo. Claro, a armar. Y me acuerdo Con que la era Mati computadora. como tratando de remontar la transmisión, pero la gente ya no estaba. Y al final creo que desistimos. Me parece que esa vuelta desistimos. Y por suerte habíamos llegado al cupo de ventas. Creo que lo dejamos ir. Pero la semana pasada me pasó que estaba También hablando hay fotos de eso. con una persona dentro de la comunidad, por las dudas no digo quién es, porque no sé si quiere que sepan. Y estaba hablando con esta persona, estaba muy preocupada porque estaba haciendo sus acciones de venta, estaba a la mitad de la semana y no había vendido nada. Y yo le dije, a ver, escúchame, mírame a los ojos, no se termina hasta que se termina, foco, todavía te queda la mitad de la semana, a vender durante media semana, el lunes a la mañana, si no vendiste nada, lo resolvemos. Nos ponemos a hablar y vemos qué hacer, pero tu sistema funcionó hasta No te ahora. vayas antes. Claro, no te vayas antes. Que es como ir perdiendo 1-0 cuando termina el primer tiempo y dejar de pelear el partido. Es como, no, todavía te queda partido. Y el domingo cerró con el objetivo de ventas cumplido. Y yo pensaba, bueno, esa es la parte linda o terapéutica de lo viví, lo sufrí, me comí el golpe. Me comí el golpe de pasarme de rosca grabando el curso a las 2 de la mañana. Me comí el golpe de hacer un webinar y que no vaya nadie por no entender realmente cómo funcionan las métricas en internet. Me comí el golpe del estrés de estar en un local de empanadas deprimido a las 12 de la noche. Pero ahora todo eso sirve para algo. Y creo que eso Y quedan buenas anécdotas que puedes contar en el episodio 400 del podcast. hay un Que montón. otros se rían. Claro, de esa nosotros. de estar corriendo a la noche. Bueno, cuando con Santi fuimos a Buenos Aires por primera vez a dar una charla presencial en Buenos Aires, que también nos fuimos en colectivo, porque en esa época todavía no habíamos dominado el tema de viajar en avión. Y te acordás que eran muchas horas en colectivo yendo a Buenos Aires. ¿Cuántas son? 20 y pico de horas. Sí. Y es como que lo pienso ahora y digo, como, no qué papanatas, pero era muchas herramientas que no teníamos. Sí, y me acuerdo de que eso lo charlamos pensar. ¿Qué pasa? Que de hecho el otro día me encontré también un emprendedor que estaba, y ya estamos en el tiempo, ya nos pasamos la media hora que dijimos que íbamos a hacer. Pero me encontré un emprendedor que me tenía el mismo problema y me acuerdo que charlamos con Mati y decíamos, ¿qué pasa? Nosotros venimos de un pueblo de 500.000 habitantes y nos fuimos en una ciudad y nos íbamos a ir a dar por primera vez una charla. Nosotros teníamos clientes de Buenos Aires, ya teníamos, y de otros países también. Pero nosotros dijimos, ¿qué pasa si vamos a Buenos Aires? Y es como que
empezamos a hablar y todo el mundo dice, la estupidez que me viene a decir de persona de pueblo, de campesino. Y teníamos un temor real de cómo va a ser. Vamos a estar a la altura de la audiencia. Obviamente fuimos y nos dimos cuenta que los problemas que hay en todos lados había los mismos problemas. Pero sí fue bastante aventurera y además me acuerdo que era algo que es algo que hasta el día de hoy en Salta la gente no hace. En general las personas tienden a pensar, no, yo no puedo ir a competir a un mercado más complejo como es el de Buenos Aires. Y a la su vez pasa que personas de Argentina piensan, yo no puedo ir a competir a un mercado más complejo como puede ser América Latina. Y ahí se puede, simplemente tenés que hacerlo correctamente, pero hay un temor a eso. Claro, que hicimos una charla de ventas, que en esa charla de ventas estaban las reinas, me acuerdo. Sí. Y de ahí vendimos nuestro primer taller presencial en Buenos Aires pago, que lo vendimos y me acuerdo, era una habitación, era como quizás como el estudio, que había una mesa grande y estábamos nosotros y creo que eran 8 personas, que muchos de esos terminaron siendo casos de éxito de Superhábitos después, lo cual fue bastante lindo porque muchos de ellos siguen, de hecho compraron productos después y siguen en contacto con nosotros. Así que fue una linda anécdota. Bueno, creo que podemos estar, no sé si quieres... Sí, estamos, de 10. Bueno, ya nos dirán igual quienes escuchan. Claro, sí. Cuéntenos si sirvió, si no sirvió, si hay repreguntas que surjan a partir de esto, porque dentro de todo esto planeamos continuar aquí acompañando y ayudando cada semana en la medida en la cual podamos hacerlo. Y el núcleo de todo esto, y creo que el motivo por el cual sigue siendo divertido, es que sabemos que es una conversación. Ya quedaron atrás esos días donde nos sentamos a grabar y sentimos que no hay nadie del otro lado. Sabemos que hay muchísimas personas del otro lado y cada vez que nos sentamos a grabar hay alguno de esos mails, alguno de esos mensajes, alguna de esas conversaciones que tenemos presente y les estamos hablando a ustedes. Así que queremos saber también qué necesitan, qué piensan. Cuéntenos cómo los ayudamos hasta ahora. Pueden hacerlo, que dijo Santi, en la reseña de Spotify, o mandarnos un mail o dejarnos un comentario en algún lado. Nos sirve un montón para continuar enfocando y aprovechar todos los episodios que nos quedan por delante. Y agradecerles por estar ahí, porque voy a traer una frase que Santi decía antes en el viejo podcast, que hace mucho que no decimos, pero sin ustedes no hay podcast, sin las personas que están del otro lado escuchándonos no hay podcast. Así que seguiremos acá porque nos encanta, nos divierte y nos entusiasma mucho, gracias a que están ustedes del otro lado. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Como dice Mati, pueden ir a su aplicación de Spotify desde Apple o desde Android, dejarnos una reseña, buscan el show de Superhábitos. Están de las estrellitas ahí abajo, ponen 1, 2, 3, 4, 5 estrellas. O si no, pueden también dejarnos un comentario quizás en YouTube y contarnos cómo estos 400 episodios los han impactado. Siempre, como dijimos más temprano, nos gusta leerlos. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Nos vamos a estar escuchando igual la semana que viene en el episodio 401 del show de Superhábitos. Chau, chau.